Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amplio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Celebramos esta Santa Eucaristía por todas nuestras intenciones, las intenciones de la humanidad entera y de toda la Iglesia. Oramos por el eterno descanso de Laura Vanessa Torres Flores y la sanación de Jesús Daniel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que resucitó a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, por los niños y las flores. Cristo, ten piedad, por la vida de los hombres. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos. Celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas. Así, la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. ¿No habéis visto a Jesucristo y lo amáis? ¿No lo veis y creéis en Él? Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El segundo domingo de Pascua, hoy, se llama también Domingo Quasimodo por la antífona latina, en latín, la antífona de entrada que está al comienzo del misal. También se llamaba en el rito anterior a la reforma del concilio Pascuilla, porque termina la octava. Y también recibe el nombre de Domingo in albis, de alba, el vestido blanco con el que se nombra o se llama la vestidura del sacerdote, la vestidura que está debajo de esta casulla, y que recuerda la vestidura blanca que recibían los recién bautizados en la noche de la Pascua, los neófitos, nuevos cristianos. Alba viene de albu, que significa blanco. En este domingo a esos nuevos cristianos llamados neófitos se les conjuraba a llevar una vida conforme a la dignidad, la vestidura que recibían. Ese es el origen de la vestidura blanca en el momento del bautismo que le colocan a los niños y que está en el ritual. Algunos padres les hacen unas hermosas vestiduras
que les coloca el sacerdote después de que se han dado los ritos principales del bautismo para representar este hecho. De ahí es donde viene la costumbre también de vestirse de blanco para el bautismo. Es el signo de la vida resucitada. Domingo in albis o domingo del alba, del album terminado en M, que significa blanco. También es el domingo de la Divina Misericordia, una fiesta más contemporánea que le debemos al Papa Juan Pablo II, que convirtió en fiesta litúrgica para toda la Iglesia la devoción de la Divina Misericordia de su compatriota Faustina Kowalska, Santa Faustina, a quien el Señor le inspiró el famoso cuadro de la Divina Misericordia que todos nosotros conocemos, y quien pues le inspiró también el Señor esta fiesta. Todos estos eventos maravillosos, gozosos y festivos en este domingo, que también es conocido por el Evangelio que acabamos de escuchar, porque aquí hay un personaje que es como, digámoslo así, el santo patrono de los incrédulos. Se ha convertido en algo así como en una afirmación coloquial o popular, decir que yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Bueno, realmente Tomás, en el sentido de la expresión ver, como lo dice el borrachito mientras se bambolea ebrio, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. El ver de esa afirmación no tiene nada que ver con el ver del Evangelio. No estoy diciendo que Santo Tomás no vio, sí vio, pero no vio como pretende decirlo este dicho popular sacado del Evangelio de hoy. Por eso es que este Evangelio es un poco conocido, porque prácticamente ha sido reducido a este hecho de la incredulidad. De hecho, el Señor llama así a Tomás, incrédulo, no seas incrédulo sino creyente. Pero en el sentido de la experiencia personal con de la incredulidad de la que habla Jesús, no es de la negación de la existencia de Dios. Jesús no le está diciendo a Tomás ateo, Jesús le está diciendo a Tomás incrédulo. Y esta incredulidad es en una esfera muy concreta. La incredulidad de Tomás tiene relación con Jesús y con un hecho concreto, y es la incredulidad en que está vivo. De eso es que se trata. No estamos hablando de la negación de la existencia de Dios. Estamos hablando de la negación del hecho de la resurrección, en el que la comunidad a la que pertenece Tomás quiere encauzarlo cuando le dice hemos visto al Señor. Pero a lo que la comunidad no lo puede encauzar, porque como hemos visto desde el Evangelio del domingo de Pascua, pasando por todos los evangelios de las apariciones a Jesús resucitados que hemos leído durante la octava de Pascua, es decir, la semana esta que termina hoy, la resurrección es una experiencia personal, y la resurrección es el sustento de la fe. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe.
pero no lo está diciendo en el sentido dogmático. No estamos aquí en un asunto de dogma. No estamos aquí en el diálogo de un católico con una Biblia en mano y un sectario no católico con Biblia en mano en una pelea apologética a ver quién demuestra a quién que su verdad es la verdadera. No estamos en un asunto doctrinal. De hecho, la apología como tal, la iglesia, apareció con los padres de la iglesia, pero en la generación posterior a Jesús y los discípulos no existía esa preocupación así tan arraigada. No estamos en un asunto de incredulidad. Y cuando el apóstol dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, esa frase se puede tomar también vista desde otro punto de vista. Y es que la fe que constituye a la comunidad está fundamentada en la experiencia del resucitado. Es decir, ¿cuál es la preocupación que hay en la afirmación del apóstol? La comunidad cristiana. No demostrar la resurrección como un hecho doctrinal o dogmático. De hecho, el Papa Benedicto XVI, la primera encíclica que escribió, Deus Caritas, es Dios es amor. En el número 1, al comienzo, comenzando por la frase hemos conocido el amor, dice el Papa que no se hace cristiano o no se es cristiano por una idea o por una decisión ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, y dice enseguida, entre comillas, con una persona que le da otro sentido a la vida. El Papa está diciendo una verdad de a puño, conocida desde los principios de la fe. La fe es producto del encuentro personal con el resucitado. A la fe no se llega por doctrinas y dogmas. Cuando yo estaba joven, era un joven sacerdote, hace 20 años, me acuerdo que estaba en una parroquia recién llegado, y tenía todos los bríos de un recién ordenado, no tenía ni un año todavía, y estaban comenzando en esta diócesis un movimiento evangelizador que ha ido perdiendo el brío con el tiempo, pero cuando empezó estaba en el fervor. Y ese movimiento empezó a tener éxito gracias al Señor en la parroquia donde estaba. Entonces empezaron a llegar las peticiones de ciertas mamás que, viendo el resultado y la cantidad de jóvenes que daban testimonios en la misa dominical en la parroquia el día de la conclusión de retiro, invitaban a sus hijos a las casas para convencerlos de entrar en el retiro. Ahí estamos en un intento de llevar a alguien a la fe a rastras, no por encuentro personal. Esto que vemos hoy, ¿no? Nuevos movimientos llenos de fervor. Ya yo me conozco esa película de llevarlos a todos, casi que como conjugando un verbo. Ya tú hiciste, ya tú lo hiciste, ya tú lo hiciste. Ya esa película la vi y la conozco, ya esta es la tercera vez que estoy viendo esa película, de lo mismo, de intentar llevar a la fe a personas por distintas razones, por emociones, por tratar de corregir al borracho, por tratar de corregir al infiel, al mal hijo. Como un reformatorio, ya esa película la conozco por los años, y todo eso contradice lo que dice el Papa y lo que dice la Escritura.
No se llega a la fe por un asunto moral. Llevemos a alguien a un retiro porque es malo para que se corrija. No se lleva a la fe para corregir al otro. Vamos a llevar a este retiro, invitémoslo para ver si vuelve a la iglesia. La fe es algo en lo que el Señor nos encuentra, como en el caso de la escena que acabamos de escuchar. Y es un encuentro que sucede personalmente. Algunas madres sufren y piden que oren por las conversiones de sus hijos, y está bien orar por la conversión de sus hijos, que oren ellas y cuantos puedan orar. Y otros se preocupan porque, sobre todo esposas muy católicas, que ellas devotas, pero tienen en sus casas prácticamente conviviendo con un demonio, y quisieran que llegaran a la fe como por presión. A ellas les gustaría que se hicieran creyentes, y la fe es una decisión producto del Señor que nos encuentra. Y cuando sucede eso, eso es parte del misterio de Dios en la propia vida. Y el ejemplo es Tomás, que es un incrédulo. Y vuelvo y digo, no es un incrédulo en el dogma de la resurrección, porque en la iglesia tenemos mucha gente que sabe dogmas, pero no tiene fe. Y si los dogmas fueran garantía de fe, los sacerdotes seríamos los hombres más vigorosos en la fe, porque ¿quién tiene mejor formación dogmática que nosotros? 7, 8, 9 y 10 años de formación y el resto de la vida ministerial. Y a veces no es así. Muchos de nosotros sabemos el dogma, pero no se nos nota. A muchos de nosotros no se nos nota la cacareada fe que se supone, dice, se tiene porque uno sabe mucho dogma. Es un incrédulo en el sustento y sustrato y fundamento de la fe, que es la experiencia del Señor resucitado. Es decir, podríamos hacer una sinonimia aquí, para decir, una antonimia más bien, para decir, lo contrario a la incredulidad es el encuentro personal. Y lo contrario al encuentro personal es la incredulidad. Entonces, antes del encuentro personal, ¿qué se es? Incrédulo. Porque el encuentro personal del que habla el Papa es el encuentro personal con el Señor Jesucristo. El encuentro vivo con un Cristo vivo, como diría el Papa. Encuentro personal con el Señor. La comunidad quiere llevar a Tomás, como las mamás de cuando yo era un recién ordenado en la parroquia donde estaba, que querían arreglar a sus hijos con el retiro del movimiento. La comunidad quiere llevar a Tomás, pero Tomás necesita ser encontrado y hacer ese encuentro personal. ¿Y cómo se pasa de ser incrédulo a ser un creyente? Bueno, en el Evangelio encontramos cómo no se hace. La comunidad ha visto al Señor, ha sentido su paz. La comunidad ha recibido el Espíritu Santo. La comunidad ha recibido el mandato de perdonar los pecados. Y aún así, Tomás dice, yo no creo. Y tenemos todos los datos y los hechos que hemos visto, y cualquiera podría decirle, pero Tomás, no estás viendo, porque la fe no se llega por razones, ni por dogmas. ¿Cómo se convierte un incrédulo en un creyente? Bueno, Tomás tiene, podríamos decir, la cuota inicial de su fe. Digamos, la inversión primera, y es la verdad. Ya otro apóstol había dicho algo semejante.
y casualmente está en el grupo de los 7, de la pesca del Evangelio del viernes. Natanael, el de Caná de Galilea. Hemos conocido al Mesías, al que espera Israel, le dice. ¿Y quién es?, pregunta él. Jesús de Nazaret. Y dice Natanael, en una manifestación de profunda honestidad, casi antipático y poco empático e imprudente, y es que de Nazaret puede surgir algo bueno. Aquí tenemos a un Tomás que prácticamente dice a ustedes: todo lo que han dicho podrá ser cierto, pero yo creo cuando yo meta mis manos, mi dedo en sus manos, donde estaban los clavos, y en su costado. Tomás tiene el fundamento de su fe, y es su duda. La duda expresa su verdad, la veracidad de su ser. Si Tomás hubiese crecido en esta generación, ya tuviera un comité de señoras devotas de la parroquia visitándolo para convencerlo y presionarlo para que crea. Afortunadamente Tomás se salvó de esas. Tomás, en su incredulidad, afirma su verdad. Y ese es el punto de partida donde se comienza a desarrollar una relación que llega al encuentro personal. Su verdad. Cuando digo de que a la fe uno no llega, sino que Jesús nos encuentra, para que Jesús nos encuentre tiene que haber una actitud como la de Tomás. El Señor puede hacer cambiar el estado del tiempo y mover una montaña, pero el Señor hay un universo en el que no entra, que es el punto de partida del encuentro personal. Y es la verdad personal. ¿Cuál es la verdad de Tomás que está expresada aquí? Pues que hace parte de una comunidad de creyentes, pero en él la fe no es un hecho, porque en él hay que resolver una duda que dice como verdad. Otro, digamos yo, con menos falta de diplomacia como Tomás, otro más diplomático, se hubiera quedado callado y no hubiese dicho nada, viéndolo así coloquialmente, ¿no? Pero Tomás es totalmente auténtico. Y debido a eso, al hecho de su veracidad, la honestidad de su duda, el hecho de que no se deja convencer, sino que quiere ser convencido por lo mismo que han vivido los otros, dice la palabra, el Señor 8 días después, todo eso tiene una simbología de primer día de la semana, reunión de la comunidad, se le apareció el Señor a Tomás y le concedió su petición. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ni siquiera con Pedro el Señor tiene semejante manifestación o revelación de su presencia como resucitado, sino con Tomás. Algo nos dice esto de la relación que el Señor tiene con cada uno, y cómo el encuentro personal es un universo totalmente original que no se repite de uno a otro. Por eso nadie puede llevar al otro a la fe a fuerza de argumentos, sino dando un testimonio silencioso de sí, sin abrir su boca. El tamaño de la duda, de la verdad que se revela, el tamaño de la honestidad es proporcional al tamaño de la revelación, como acabamos de ver. Entonces, al tamaño de la duda
explícitamente meter donde están los clavos y en el costado es el tamaño de la revelación de Jesús, y así se da el encuentro personal, porque Jesús, cuando se deja encontrar o cuando no se encuentra, se revela exactamente en la dimensión y en el tamaño de nuestra necesidad. Por eso el encuentro personal necesita la verdad personal. Y si queremos ahondar un poco más en esta afirmación, el encuentro personal supone la afirmación de la necesidad que tiene Tomás de Jesús. Por eso, porque él dice, yo quiero ver, hay duda y deseo. La duda acerca de lo que le dicen los hermanos y el deseo de lo que quiere saber. Y cuando el Señor se revela exactamente en la proporción de su necesidad, y también porque estamos ante Tomás, no estamos ante cualquier, como dicen por ahí, cristiano de a pie. No sé cómo son los otros cristianos, pero se inventaron ese dicho. No es cualquiera, es Tomás. Estamos hablando de uno de los apóstoles. Y estamos hablando de uno de los grandes evangelizadores de la iglesia. También por eso, del tamaño de lo que va a ser Tomás, es el tamaño de la revelación. Por lo tanto, será igual el tamaño de la responsabilidad. Por lo mismo también el tamaño de su misión. Semejante evangelizador que lleva el evangelio a tierras paganas y que hizo cristiano casi a todo un continente, es merecedor de semejante revelación. Ese encuentro personal solo sucede cuando está la confirmación auténtica de la propia verdad y de la propia realidad. Y aquí está el secreto, como dice el Papa, uno no se hace creyente por la adhesión a una idea o por la adhesión a un cuerpo moral y ético, sino por el encuentro personal. Y ese encuentro personal suscita lo que dice la palabra que suscitó en Tomás, lo que podríamos llamar, lo que llama el catecismo, la primera obra de la religión, que es la adoración. Señor mío y Dios mío. Esta frase a algunos se le ocurrió repetirla, decirla en el momento de la consagración. Y nosotros escuchamos hoy en las iglesias a las personas, cuando consagramos, a gente que dice, Señor mío y Dios mío. Eso fue invento de alguien, porque en la liturgia dice que la consagración es en silencio y que nadie habla. Algunos se lo inventó y otros copiaron. Y esa frase, que se usa con buena intención, expresa la primera obra de la religión, que es el producto del encuentro personal, la perfecta adoración. Señor mío y Dios mío. Que no es solamente una palabra, sino el reconocimiento de Cristo como el Señor, que es el producto del encuentro personal. La afirmación y el reconocimiento de Jesús como Señor. Señor de la vida, Dios de la vida. O Señor de la propia vida, o Dios de la propia vida. Y entonces cuando el Papa dice que este encuentro produce una reorientación de la vida, estamos hablando de que donde ha sucedido el encuentro personal, a la persona se le nota que tiene en su vida que Dios es su Señor y actúa durante toda su vida como quien tiene a un Dios y a un Señor. Una cosa que nos quedan debiendo muchos de los movimientos de evangelización de hoy, que el producto de su trabajo es gente emocionada, que denle 1, 2, 3 y 4 meses, la emoción se les pasará y volverán otra vez a su vida anterior, donde Jesús no era Señor y ahora lo es menos. Aquí está un modelo de que si hablamos de encuentro personal,
nos miremos en el espejo y nos miremos a nosotros, si el encuentro personal ha producido esto, y miremos a los otros, si lo que hacemos para llevar a los otros al encuentro personal está produciendo esto. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta, para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre, por la nueva vida en el bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana.
toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Laura Vanessa, quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitó, 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 se levantó, resucitó, 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 se levantó, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, nos rescató, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder y nos salvó. Resucitó, resucitó, se levantó. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, aleluya. Mientras recorres la vida, tú